Antonio era el primogénito de su familia, que solo era su padre. El padre tenía en su poder muchas alpacas para compra y venta. Antonio lo ayudaba porque más que un padre, él era su ídolo. En el pueblo las personas lo miraban ya que él era el único que tenía lo suficiente para ayudar, la cual lo hacía muy a menudo en lugares pobres. Pero aún así la mayoría disfrazaba su ira por una sonrisa. La envidia de muchos hacia el padre de Antonio consumía al pueblo. Antonio cada vez que venía de estudiar no entendía por qué lo insultaban. El padre de Antonio sabía que en el fondo era por la envidia, aunque no le quiso decir nada a su hijo. Pasaron los días y en el pueblo se rumoreaban que habían visto a un demonio. Nadie tomó importancia hasta que el incesto de dos hermanos salió a la luz. El pueblo, lejos de la razón, decidió quemar a los hermanos. Pensaron que los demonios se irían. El padre de Antonio se percató que las habladurías eran más constantes. Aún así seguía ayudándolos con recursos. Al día siguiente un hombre apareció diciendo que era cura. Gritó y dijo que este pueblo está maldecido por el demonio de los Andes. La superstición de cada persona les hizo tener miedo, ya que el que hablaba era un cura. El cura describió a la criatura como una alpaca, con la diferencia que tenía dos cabezas de demonio. Los pobladores le preguntaron qué debían hacer. El cura solo atinó a decir que cada alpaca de este pueblo debe morir. El único que tenía alpacas en abundancia era el padre de Antonio, la cual él se negó completamente. Pero a cambio él propuso hacer rondas de noche por grupo en el pueblo. La ira de los pobladores se cubrió con un gesto de aprobación. Los días pasaron y con ellos los desaparecidos y muertos en cada zona. Eran casi el pan de todos los días. El padre de Antonio no sabía qué pasaba. Cada muerto parecía que se suicidó, ya que no había rastros de un animal que se supone era el mayor miedo de los pobladores. Pero sí forcejeo que se tallaba en la tierra. Mientras tanto Antonio cuidaba de las alpacas. En ese proceso Antonio ve a lo lejos a una alpaca. Se va corriendo pensando que formaba parte del grupo. Cada paso que daba se daba cuenta que la alpaca era cada vez más grande. Hasta que lo miró aquel demonio que todos hablan pero ni uno lo ha visto. El intento de gritar se vio interrumpido cuando lo vio a los ojos. Sintió una paz que lo hizo caer desmayado. Cuando despertó, medio pueblo estaba alrededor de él. Su padre, en un fuerte abrazo, le preguntó qué le sucedió, la cual él responde muy tranquilo. El cura gritó que se trataba del poder hipnótico de este animal. Por ese motivo las personas se mueren sin hacer ruido. El cura seguía insistiendo de matar a todas las alpacas. El padre de Antonio le responde que su hijo está vivo. ¿Por qué no lo mató? Él comienza a pensar e intuye que se trata de otro ser, peor que el que pensamos. Todos se van a sus casas excepto el grupo que debe vigilar la zona junto al padre de Antonio. Antonio, al ver a su padre ya marchándose, le dice que el demonio de los Andes debería tener otro nombre, ya que no me quería matar. Le da un beso y se va a patrullar la zona. Al día siguiente el cuerpo del padre yace en el suelo muerto. Lo más raro es que él fue el único que murió, y los demás solo contaron que el demonio de los Andes los atacó sin piedad. Antonio, creyendo esas palabras, comenzó a odiar al demonio, prometiendo venganza. Mientras tanto, el pueblo no esperó y saquearon la casa. El pueblo crió a Antonio con los recursos del padre. Antonio creció pensando que su padre le había dado todo al pueblo. En el fondo de su corazón dudaba de ello, pero lo que lo consumía era el deseo de matar. En todo su desarrollo Antonio sabía dónde paraba más el demonio. Nunca lo afrontó hasta ahora que se sentía capaz. Invocó a un grupo de personas para capturarlo.
Las personas jamás lo habían visto hasta que su presencia de 2 cabezas hicieron que la duda de atacar parezca en su mente. Algunos valientes atacaron en primera fila, con lanzas y látigo. Uno de ellos lanzó la lanza hiriendo al demonio, haciendo gritar ambas cabezas. Antonio notó que el demonio solo quería marcharse, pero en su mente solo había dolor. Fue justo cuando el demonio los miró a todos, hipnotizándolos, haciendo que los que tengan látigo y los que tengan lanza se ataquen hasta la muerte. Antonio no tenía ninguna de esas cosas, aún así el demonio lo podía matar, pero solo lo dejó. Intentó ir a por él, sin embargo, no podía irse, al ver que su grupo se mataba solo. Antonio y algunos que sobrevivieron volvieron a casa. Las cosas ya no fueron las mismas para ellos. Los meses pasaron y Antonio no se dejaba de preguntar por qué no lo mató. Decidió ir en busca del demonio una vez más, solo que esta vez sería por su cuenta. En la primera batalla se fijó que el demonio tomó un rumbo específico, la cual él siguió ese día. El pueblo en ese momento era una odisea, ya que habían muchos muertos. Antonio encontró el sendero y encontró al demonio. Antonio, no teniendo ningún motivo para vivir, lo siguió. El demonio y él estaban en el pico de una montaña donde era visible el pueblo. Antonio solo atinó a decir que el demonio mató a su padre. El demonio le respondió diciendo que debe mirar detalladamente su pueblo. El cielo se tornó oscuro como si el tiempo avanzó y se quedó en la noche. Antonio miró que no se trataba de un animal, ni mucho menos del demonio, sino eran los mismos pobladores que mandaban a matar a aquellos que odiaban, y que aquel sacerdote, sabiendo que el demonio de los Andes era solo un ente que vagaba en las montañas más altas, dijo que mataba personas. Antonio comenzó a llorar. Se dio cuenta que aquel animal que mató a su padre fue la envidia de todos los que él consideró parte de su familia. El demonio le mostró que aquel día el padre murió por ese grupo que se compró por los pobladores para matarlo y saquear la casa del padre. Antonio no sabía dónde ir. El demonio le propone revivir a su padre, pero a cambio necesita que el alma de Antonio venga con él. Antonio se asustó, pero si no lo hacía, el odio hacia aquel pueblo lo consumiría, llegando a volverse como ellos, un asesino. El demonio lo convence cuando le dice que pueda hablar con él antes de irse. El padre revive y Antonio solo le dice que haga su vida lejos de aquí, que recuerde que la montaña más alta lo observará, que la montaña más alta lo cuidará. Su padre desaparece para ubicarlo en un lugar donde puede estar a salvo. Antonio cierra sus ojos. El demonio captura su alma poniéndolo en un amuleto. Al final, el demonio de los Andes promete cuidar al padre para que el alma de Antonio descanse en paz.